No, bueno, hoy queremos hablar de la Biblia, ¿ok? Dile a la persona que está a tu lado, la Biblia. Es algo que nosotros tenemos que conocer muy bien como cristianos, ¿ok? La Biblia no es otro libro más, no es otra revista más, es la palabra de Dios. Y muchas veces como cristianos, nosotros vamos a la iglesia, muchos estamos aquí, pero pensamos que es suficiente con solo ir a la iglesia y que el Señor le revele una palabra al pastor y el pastor tiene una palabra para mí. O mi líder de la célula tiene una palabra para mí. Y no nos damos el tiempo de recibir una palabra de Dios en nuestro tiempo a solas. Y bueno, para mí personalmente hubo un tiempo donde yo no hacía mi devocional y uno como, "Ah, la hija del pastor". Sí, yo no hacía mi devocional porque mi relación con Dios no es como la relación que mi papá tiene con Dios, el pastor. Yo tenía que empezar mi propia relación con Dios. Y la verdad que desde que empecé hace muchos años atrás a leer la Biblia, yo he visto un cambio tan grande en mi vida, en muchas áreas de mi vida, en mi carácter. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes que leer la Biblia cambia tu vida y quiero motivarlos que salgan de ese lugar, que salgan de ese lugar con una hambre, con un deseo fuerte de empezar a leer la Biblia, pero de verdad, en serio, no solamente en la iglesia, pero todos los días, que no pase ni un día sin leer la palabra de Dios. Amén. Y cuando un aplauso por eso. Am, También igual yo, cuando yo empecé a leer la Biblia más seguido, es cuando uno siente como que está conectado con Dios. Si tú quizás no te has acostumbrado a leer la Biblia mucho, es ahí donde te vas a conectar con Dios. No es solo con la oración, porque en la oración eso es más hablar o adorar, pero en la palabra es donde tú puedes escuchar la voz de Dios, porque la Biblia fue inspirada por Dios, por Dios mismo. Entonces, cada palabra que uno lee en la Biblia, que uno hace el esfuerzo de estudiar en la Biblia, es como eso te va a alimentar espiritualmente. Y no es solo de leer solo un versículo, sino que también es leer todo un capítulo. Si te llegas hasta la mitad por hacer notas, eso me ha pasado a mí. A mí me gusta como hacer mis notas y leer muy bien y estar sacando notas de lo que voy leyendo. Y eso es el nivel que yo quiero ir aún más. Eso yo no lo hacía siempre, más este año lo empecé a hacer aún más. Pero eso es lo que nosotros cuando estamos preparándonos para hoy, estábamos hablando, porque ella iba a predicar sola, pero me dijo, Isaac, deberíamos de hacer algo diferente, algo para hablar acerca de lo que nosotros hacemos en nuestro devocional, tú en tu cuarto, yo en mi cuarto, a solas, lo que hacemos para conectarnos con Dios, porque es importante que nosotros nos conectemos con Dios cada día, no solo cuando vienes a la iglesia, no solo cuando vienes a la célula con tu líder, cuando vienes a mi célula, sino que sea un estilo de vida. Di conmigo, un estilo de vida. Entonces, eso es lo que queremos hablar hoy. Amén. Así que hoy, si estás tomando notas, el título de hoy es Devocional Eficaz. ¿Ok? Devocional Eficaz. Y si pueden abrir sus Biblias, vamos a leer Mateo 4:4. Si es tu Biblia literal o en tu teléfono. Mateo 4:4 y dice, Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Así que aquí leemos que
nosotros no solo de pan vamos a vivir, pero sino de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que si no estamos recibiendo ese pan en la palabra de Dios, nuestro espíritu está muerto. Lo que da vida a nuestro espíritu es la palabra de Dios. Y eso es tan importante de reconocer porque no es otro libro más, es la palabra de Dios. Son palabras que Dios escribió a través del hombre para darnos vida a nuestro espíritu. Es como vitaminas que necesita nuestro espíritu, es la palabra de Dios. Y yo sé que a todos los que crecieron en la iglesia o crecieron en familias cristianas, siempre han escuchado de sus papás, lean la Biblia en la iglesia, lean la Biblia. Y es más fácil como desobedecer algo que no entiendes, ¿verdad? Es para qué, no, es para grandes. Uno dice que es para grandes, para los adultos, para los papás, para los abuelos, leer la Biblia. Pero hoy quiero hablarles de qué es la Biblia, porque es importante saber qué es la palabra de Dios para poder conocerla y para poder enamorarnos más de la palabra de Dios. Así que la Biblia, ¿qué es la Biblia? Número uno, ¿qué es la Biblia? Son las propias palabras de Dios. La Biblia le llamamos de diferentes maneras, las escrituras, la Santa Biblia, la palabra de Dios, en diferentes formas. Santo significa apartado, ¿verdad? Santo, sagrado es lo que significa santo. Como dije, no es como otro libro, es las palabras de Dios escritas para ti y para mí. Y la Biblia fue escrito por hombres, pero Dios, como él fue el que inspiró esas palabras que están en la Biblia. Igual como Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, Él fue todo Dios y todo hombre a la misma vez. La palabra de Dios es lo mismo. La palabra de Dios es la palabra de Dios aquí, pero fue escrita por hombres, porque Dios usa nuestras vidas como ese punto de contacto para hablarnos. Por eso es que Dios habla a través de las personas, a través de nosotros, a través de nuestro pastor, y así podemos recibir lo que el Señor tiene. Obvio, el Espíritu Santo es el punto de contacto con el Padre, pero también Él usa nuestras vidas. Di conmigo, el Señor me puede usar a mí. Amén. Y es muy importante de valorar la palabra de Dios, porque es muy importante de saber, conocer la historia de la Biblia. La Biblia no es un libro que apareció, que ya estaba escrito totalmente. Son años de historias que están en esta Biblia, y muchos hombres, muchos héroes lucharon por poder tener esta Biblia. Hasta en muchos países no dejan leer la Biblia o no dejan que la gente tenga su Biblia. Tienen que tener Biblias chiquitas, Biblias como pequeñas que no se miren como Biblias, pero nosotros tenemos que valorar la palabra de Dios, que no lo tomemos en vano, que cada vez que uno va a abrir su Biblia, que va a leer su Biblia. Yo siempre leía mi Biblia en mi iPad o mi teléfono, y más cuando estaba chiquito ni casi leía la Biblia, la verdad. Pero ya cuando empecé a crecer y empecé a conectarme más con Dios, vi cómo yo anhelaba tener una Biblia propia. Esta Biblia fue mi primer Biblia, la he tenido por ya como 5 años creo, o 6 años. Y fue mi primer Biblia que yo personalmente fui a comprar para mí mismo. Es como las otras Biblias. Yo recuerdo mis papás siempre siempre nos han enseñado la importancia de la palabra de Dios y la Biblia, y hasta nos compraban Biblias de niños, y cuando íbamos creciendo a teenagers nos compraban otra Biblia. Quizás algunos acá se pueden relacionar con eso, you can relate to that, que me compraban mi Biblia. Y yo, oh, gracias para Navidad. No, era como, pero yo lo valoraba, no era que, oh, gracias. No, no era así. Era como que lo valoraba también. Pero fue cuando ya empecé a crecer más que ya no me compraban Biblias. Y yo
anhelaba tener una Biblia que yo iba a entender y fue la de Nueva Traducción Viviente. Y entonces yo de todas las que me habían comprado, no tenía esa que me gustaba leer en el teléfono. Entonces yo me fui a comprar esa Biblia y yo pude entender cuánto yo valoro este libro, porque yo personalmente fui a comprarlo y yo personalmente me gusta como tocarlo físicamente, porque yo siento como es mi conexión con la voz de Dios más profundo. Entonces es muy importante de valorar tu Biblia y hacer ese esfuerzo de abrir tu Biblia. No la dejes ahí solamente porque vamos a entrar a un nuevo año. Nosotros tenemos que anhelar tener comunión con Dios como nunca antes. Amén. Amén. ¿Por qué es el libro más importante? En segunda de Mateo 3, 16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Así que ese es el propósito de la palabra de Dios. Hay muchas razones por qué tenemos que leer la Biblia, pero aquí dice que es para enseñarnos la verdad y corregirnos en las áreas que tenemos que como mejorar, ¿verdad? Yo cada vez que leo la palabra de Dios, siempre Dios me confronta con algo. Uno piensa que está bien en la semana, durante el día, porque uno dice, yo soy inteligente, yo no pequé o no le hablé mal a alguien, pero a veces no pecaste como con tus acciones, pero la Biblia dice que también puedes pecar hasta con tus pensamientos, en las cosas que piensas. Y bueno, no hay tiempo que no lea la Biblia y el Señor no me hable. Así que para eso es la Biblia. También aquí dice que la Biblia nos enseña la verdad y nos enseña a vivir en libertad. La otra cosa que la Biblia hace es nos ayuda a crecer en la fe. Si fe es algo que tienes muy poca fe en tu vida porque se te hace difícil creer que Dios puede hacer lo imposible posible, la palabra de Dios va a traer fe a tu vida. Por eso es que a mí me gusta leer la palabra de Dios, porque yo necesito más fe, porque es tan fácil ver lo que está enfrente de mí, lo que está pasando, y olvidar que con la fe Dios puede obrar, Dios puede hacer cambiar las cosas, y la palabra de Dios me ha ayudado a crecer en la fe y me encanta eso. Y eso nos lleva al segundo punto, que es ¿por qué tenemos que leer la Biblia? Di eso conmigo, ¿por qué tengo que leer la Biblia? La palabra de Dios es la semilla que produce vida y crecimiento a mi espíritu. La fe se alimenta y crece con la palabra de Dios. Como Amy decía, nuestra fe crece por la semilla de la palabra de Dios. Mi papá le encanta sembrar, cuando él recientemente en este año él empezó a sembrar maíz, y uno ve y nosotros pudimos ver el fruto. Quizás algunos vieron o se pudieron llevar maíz para su casa, elotes para su casa, pero ¿por qué? Porque él plantó la semilla y se vio el fruto. Entonces la palabra de Dios es esa semilla que cuando tú la lees y tú la estudias, no solo leer un versículo y ya leí la Biblia, sino que también leer y hacer tus notas, y allí empiezas a como recibir la palabra, empiezas a memorizártela, como se te queda más, y esa palabra que se queda es esa semilla que crece, y tú ves cómo Dios empieza a enseñarte más, o tú empiezas a tener
le llamamos revelación. Revelación es cuando tú puedes entender la palabra de Dios, que el Espíritu Santo te revela lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, nuestro sueño es que nosotros, tanto como ministerio de jóvenes como ustedes, como jóvenes en la iglesia, que podamos tener revelación en la palabra de Dios, que realmente podamos estar creciendo y ver el fruto de esa semilla que es la palabra de Dios. Si tú anhelas eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. ¿Por qué necesitamos la palabra de Dios? Como dije en el versículo de Mateo 4:4, dice que la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí están las palabras de Dios. Y es aquí el pan que necesitamos para vivir, para crecer. Igual como cuando un bebé nace, tienen que darle las vitaminas que necesita tomar la leche de la mamá para crecer físicamente fuerte. Igual con nuestro espíritu necesitamos la palabra de Dios para que nuestro espíritu pueda crecer y ser fuerte también. Lo otro es que la palabra de Dios es luz a nuestras vidas. En este mundo y aún en nuestras vidas hay oscuridad. Hay mucha oscuridad por el pecado, pero la palabra de Dios dice que es luz. Y me encanta eso porque dice aquí en Juan 8:12, dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y otro versículo que dice: yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. ¿Cuántos quieren salir de la oscuridad? Amén. Y ¿cómo podemos salir de la oscuridad? Es con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz. En Él no hay oscuridad. En la palabra de Dios no hay oscuridad. Cualquier cosa que quieras en tu vida, si necesitas, quieres buscar paz, porque en lo que te rodea no hay paz, hay muchos pleitos, no sabes qué va a suceder mañana. Eso es como una clase de oscuridad, se puede decir. Pero en la palabra de Dios, Dios trae paz. Yo le pregunté hoy a cada persona de mi familia, menos Isaac porque él iba a estar aquí conmigo, pero los demás: ¿qué es la Biblia para ti? ¿O qué es hacer un devocional para ti? Y una cosa que me dijo David, cada persona dijo casi lo similar, pero algo diferente, porque el devocional para ellos es personal, ¿verdad? Y David dijo: bueno, para mí, cuando yo tengo ese tiempo con Dios, es para que Dios me dé paz, porque en su presencia tú puedes descansar, en su palabra tú puedes descansar. Y me gusta eso mucho porque me enseña que si yo no estoy teniendo paz en mi vida, yo puedo ir a Dios, yo puedo ir a la palabra de Dios y puedo encontrar esa paz que no se puede encontrar en otro lugar. Y así que la palabra de Dios es pan y es luz para nuestras vidas. Amén. Fuerte aplauso. Ahora, ¿cómo se puede empezar un plan, o cómo se puede empezar a leer la Biblia? Di conmigo: ¿cómo empiezo? Entonces, quizás tú no tienes la aplicación de la Biblia en tu teléfono, pero hay un app que se llama Bible App, que tú lo puedes bajar, la aplicación que tú lo puedes descargar, y allí hay un montón de opciones de poder leer. No solo tú lees la Biblia normalmente ahí, pero también hay devocionales, y de eso queremos hablar ahorita, de varias maneras de cómo puedes empezar. Nosotros vamos a entrar a un nuevo año. Quizás en ese año tú querías leer la Biblia bastante, pero no pudiste. Ahora queremos que queremos que todos juntos podamos empezar el año bien. La próxima semana vamos a tener nuestra fiesta navideña, pero hoy
porque después el próximo viernes no vamos a estar, ¿verdad? Porque va a ser Navidad y entonces ya estamos entrando al otro año, entonces queríamos hablar de eso para que todos juntos podamos empezar a leer la Biblia, porque es parte de nuestro crecimiento espiritual, es muy importante. ¿Cuántos aquí les gusta comer? A mí. Um, a mí me gusta comer, pero cuando uno no come, ¿qué pasa? A veces en inglés hay una palabra que dicen que se llama hangry, que es como hungry y angry, que tienes hambre y estás enojado a la misma vez. Y es como que uno se puede como que no tiene fuerzas o no sé, su azúcar o lo que, no sé, que a veces la gente cuando no come se siente débil, ¿verdad? Cuando a veces venimos, hay jóvenes que dicen, no he comido en todo el día, tengo mucha hambre, y es como uno tiene que comer porque si no se siente débil o va a estar de enojado. Y entonces, imagínense si tú no lees tu Biblia, que es ese pan de vida, que vas a entrar el nuevo año y ni vas a pensar en abrir el app o ni vas a pensar en abrir la Biblia física. Si tú te enojas, si no comes físicamente, ¿cómo no vas a estar bien espiritualmente? ¿Sí me doy a entender? Entonces, por eso es importante que leas tu Biblia, porque allí vas a recibir ese pan, ese alimento espiritual. Entonces, ¿cómo empezamos con un devocional? ¿Qué es un devocional, Amy? Bueno, un devocional es una cita con Dios. Di conmigo, cita con Dios. Cita con Dios. Y para mí eso es un devocional. Yo, como dijo Isaac, como necesitas comer, para mí es necesario, es una necesidad tener mi diaria cita con mi papá. Porque para mí yo me siento rara si yo no he hablado con Isaac o mi familia en todo el día. Como sin contacto con ellos todo el día es como raro para mí porque yo vivo con ellos y yo hablo con ellos todo el tiempo. Y me hace falta cuando no los veo o cuando no hablo con ellos. Igual con la palabra de Dios, es tener ese tiempo con Dios. Me hace falta cuando no tengo tiempo con Dios. Y es tiempo de comunión de mi espíritu con el Espíritu Santo. Así recibo fortaleza de Dios y dirección para vivir mejor. Y un devocional es orar, leer la palabra de Dios y como si quieres tener tiempo de adoración también puedes o puedes hacerlo a la misma vez que estás leyendo, como tener música sonando mientras estás leyendo la Biblia o mientras estás orando, también puedes tener esa música prendida, pero es tiempo con el Señor. Y hablando con mi papá, él también lo describe como una cita con el Señor. Am, para una cita uno se prepara, ¿verdad? Y uno está emocionado por esa cita que va a tener. Si es con un amigo, con un novio, con una novia, con alguien, uno se prepara para la cita y uno no quiere llegar tarde, ¿verdad? Porque el que llega tarde a la cita, uno como, ya no vamos a salir con esa persona. Pero para mí si es en la mañana o es en la noche, yo siempre hago tiempo para tener esa cita con Dios ahí, como dijo Isaac. Tú puedes orar en todo el día y debemos de hablar con el Señor todo el día, mientras estás trabajando, mientras estás limpiando, mientras estás manejando, hablando, en cualquier tiempo, haciendo ejercicio, bañándote, puedes estar hablando con tu Padre, puedes estar hablando con Dios, pero como haces pausa en tu día y abres tu Biblia, ahí es cuando Dios te va a hablar a ti. Ahí puedes escuchar la voz de Dios o va a haber como un versículo y unas palabras que van a como resaltar y esas son las palabras que Dios tiene para ti en ese momento. Y si no hacemos ese tiempo en nuestro día para abrir nuestra Biblia, es difícil recibir lo que Dios tiene para nosotros porque no queremos que tu cita sea todos los viernes
O que tu cita sea solamente cada domingo, una vez a la semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, tengo una cita con Dios. No, tenemos que tener una cita con Dios todos los días. Di conmigo, todos los días. Todos los días. Todos los días, porque lo necesitamos. Yo de verdad, como hago el devocional todos los días, yo veo una gran diferencia en mi espíritu, en mi vida, en mi forma de hablar, mi forma de expresar, cómo actúo cuando sí hago el devocional y cuando no hago el devocional. Igual como dijo Isaac, si no has comido en todo el día, se nota, ¿verdad? Por lo débil que estás o por la actitud que tienes, pero se nota la diferencia. Y Entonces, eso es muy importante de nunca olvidar eso. Y cuando uno estudia la Biblia, uno empieza a aprender más de quién eres también, como que Dios empieza a revelarte más a tu vida, quién eres, quién vas a ser en la vida, encuentras tu propósito. Nosotros, la vez pasada yo estaba hablando de enfoque, hemos hablado de varios temas de agradecimiento, de buscar más de Dios, de despertar a una vida de relación con Dios. Como decía Amy, es la cita más importante. ¿Y cuál es la razón por la cual tenemos que hacer esta cita? Y hay 4 cosas, 4 vitaminas que cada cristiano debe de tener para poder sobrevivir. 4 vitaminas de un cristiano. Y si yo fuera tú, yo las anotara, que es oración, lectura, iglesia y evangelismo. ¿Ok? Eso es lo que va a mantener tu espíritu fuerte y como activo como cristiano. Orar siempre, leer la Biblia siempre, asistir a la iglesia y compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con los demás. Esa es las buenas noticias de la palabra de Dios. En evangelizar allí comienza con tus amigos, comienza en tu célula. Si tú estás en una célula, ahí es donde tú invitas a las personas a venir a la célula o los invitas a la iglesia y tú les dices por qué, porque Dios me ha cambiado la vida. Yo veo un cambio cuando empecé a buscar de Dios y uno siente esa conexión con Dios más cuando se acerca a las personas también. Es algo que yo he visto en este tiempo que yo he podido trabajar con jóvenes. Cuando tú te acercas a las personas y empiezas a invitarles a la iglesia o empiezas a decir vamos a leer la palabra, queremos hacer un estudio bíblico, una célula, tú te estás conectando aún más con Dios porque estás haciendo lo que Jesús hizo y que fue hacer discípulos y formar a otras personas invitándolos a la iglesia. Quizás tú estás acá por primera vez o es la primera vez que escuchas de un mensaje así de lo que es la importancia de la palabra de Dios, pero es porque de eso, de tu comunión con Dios, de escuchar la voz de Dios, ahí es como Dios va a guiar tu vida. Ahí es como tú vas a poder saber qué pasos dar en tu vida. Ahí tú vas a recibir confirmación cuando tú lees la palabra de Dios. No vas a estar pensando qué es lo que tengo que hacer o cómo voy a tomar esta decisión. Cada decisión tú lo puedes recibir a través de la palabra de Dios. Dios se lo puede revelar a través de un versículo o mientras vas leyendo la revelación que Dios te da, las notas que tú das, esto va con lo que yo he estado pensando en estos días, o yo ahora sé qué decisión tomar con esta relación, con esta escuela que voy a escoger, esta carrera que voy a escoger, este nuevo negocio que quería hacer. Ahora sé, esta es la palabra que Dios me ha dado para eso. Qué bonito sería que con cada decisión que tomemos o con cada nuevo
con cada nivel que subamos o cada nueva cosa que emprendamos podamos decir que Dios me dio esta palabra o Dios me lo confirmó a través de esta palabra. Y quiero compartir, cuando yo vi esta palabra, esto fue la razón por la cual yo pude dar ese paso de fe, porque eso es algo real que nosotros deberíamos de anhelar, recibir confirmación o recibir respuestas por medio de la palabra de Dios, por medio de escuchar la voz de Dios. ¿Y cuántos anhelan eso? Amén. Amén. A medida que tú sigas leyendo la palabra, tú vas a conocer a Dios más. Y también no solamente vas a conocer más de Dios, pero vas a conocerte a ti mismo, de quién cómo Dios te creó, o la razón por qué Dios te creó. Como dijo Isaac, uno puede hacer decisiones sin hablar con Dios y creer que yo tengo que ir por este rumbo, pero porque para mí fue así. Yo antes de como meterme en la Biblia, yo pensaba que tenía que ir por este lado. Yo fui creada o mi propósito era por este lado. Pero cuando tú lees la Biblia, Dios como te da como los pensamientos de Él. Mis deseos cambiaron porque me enamoré más de Dios. Y cuando tú te enamoras más de Dios, tú quieres agradarlo a Él con todo lo que hagas en tu vida. Y es lo que pasó conmigo. Si tú dices, yo no estoy enamorado de Dios, gente dice, yo estoy enamorado de Dios, yo voy a dar mi vida por Dios, voy a hacer todo, voy a vivir para Dios. En la palabra de Dios, ahí es donde tú te puedes enamorar de Dios, enamorarte más de Dios. Si tú eres esa persona que dice, no, yo conozco a Dios, pero no estoy completamente enamorado de Dios. Y es lo que pasó conmigo. Yo me enamoré más de Dios leyendo su palabra, porque cuando estás aprendiendo más y más de Dios, Él es tan hermoso, tan bello, que tú lo amas porque Él es tan bueno. Y bueno, para mí es lo que me ha ayudado mucho para servirle más y querer servirle más, porque lo conozco más, y eso viene a través de la palabra. Y bueno, queremos terminar, ya se acabó el tiempo, pero quiero terminar con decirles a ustedes que tu Padre Celestial, Dios, ha estado esperando por ti, ha estado esperando por ti y quiere tener una cita contigo. Y el Señor, es algo que Él me ha hablado a mí muchas veces, que yo hago el devocional. Yo siento como que Dios me dice, gracias por volver a mis brazos, te extrañé. Como yo siento así cuando leo la palabra o cuando hablo con Dios, siento que regresé a mi papá. Y eso es tan hermoso, porque no hay nada más mejor, no hay nada más que trae como esa felicidad y esa llenura que necesito, como eso, escuchar o como sentir esos sentimientos de parte de Dios. Y bueno, si tú has sido ese joven que no has tomado tiempo de tener una cita con Dios, no has hecho tu devocional, yo te animo que hagas tu devocional. Ya no dejemos a Dios esperando por nosotros. No es un lugar donde, no es aquí en la iglesia. Aquí está la palabra de Dios, aquí hay palabra de Dios, aquí está la presencia de Dios, pero el Señor se quiere encontrar contigo personalmente, en tu tiempo a solas, sea en tu carro, sea en el parque, sea en tu closet, en tu cuarto. Quiere estar contigo y solamente contigo. Y Él te quiere hablar solamente a ti. Cualquier cosa que tú anhelas, ahí en ese tiempo, en tu devocional con Dios, Dios va a llenar toda cosa en tu vida, va a limpiarte y te va a llenar de su amor. Y bueno, vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde tú estás, vas a cerrar tus ojos y puedes inclinar tu rostro ahí donde tú estás, y oremos. Y vamos con ese pensamiento de que el Señor quiere tener una cita contigo. Piensa en eso, de que Dios te ha estado esperando y ya ha llegado la noche, ha llegado el momento
que tú le vas a decir al Señor, voy a tener esa cita contigo, Señor. Me voy a comprometer y tener una cita contigo. Y voy a abrir mi Biblia. Señor Jesús, perdónanos, Señor, si te hemos fallado, Señor, porque te hemos dejado ahí esperando por nosotros. Tú quieres hablarnos siempre, todos los días, pero una vez tras otra vez estamos poniendo excusas o nos ocupamos con otras cosas y decimos que no tenemos tiempo. Tú siempre tienes tiempo para nosotros y tú estás ocupado con todos, con toda la humanidad, y tú, aún así, Señor, tú haces tiempo para cada uno de nosotros. Así que, Señor, perdónanos si nos hemos ocupado con otras cosas y no hemos puesto de leer tu Biblia, de leer la palabra, de buscarte a ti de prioridad, Señor. Pero en esta noche, Señor, oramos, Señor, y creemos, declaramos, Señor, y nos comprometemos que vamos a hacer ese devocional, esa cita contigo, ese momento de crecer y leer tu palabra. Lo vamos a hacer como una prioridad en nuestras vidas, Señor. Porque ahí, Señor, ahí vamos a crecer. Ahí vamos a recibir fuerzas, Señor. Ahí tú nos vas a guiar en lugares donde tenemos que ir, Señor. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Ahí en tus propias palabras, dile al Señor, yo me pongo en tus manos, Señor. Pongo mi vida en tus manos para que tú seas el que toma el control y que guía mis pasos, Señor. Que tú seas la luz de mi camino, Señor, que tú seas la luz de mi vida en este mundo tan oscuro, Señor. Esta noche, Señor, se empieza una nueva relación contigo, Señor, en intimidad, Señor. En nuestros tiempos a solas, Señor, vamos a conectarnos contigo, Señor. Hoy empieza una nueva persona, un nuevo hijo, Señor, contigo, Señor. Yo lo declaro, Señor. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que tú nos quieres hablar, que tú nos quieres conocer, que tú quieres estar con nosotros a través de tu palabra. Tu presencia quiere que con tu presencia tú quieres abrazarnos, Señor. Gracias, Señor, por recordarnos que no estamos solos, Señor, y que podemos ir a ti en cualquier momento, Señor, porque no estamos solos, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra hoy en esta noche, Señor. Señor, yo oro por cada joven que está aquí en este lugar. Yo oro, Señor, que cada joven pueda despertar, Señor, a un querer, una pasión por ti, Señor. Que sean jóvenes que busquen tu presencia, que busquen tu palabra, Señor, y que se encienda esa llama en cada joven que está en este lugar, y que puedan ir y ser luz con sus primos, con sus amigos, donde quiera que ellos vayan, Señor, porque tu palabra va a estar en sus corazones, porque tu luz va a estar en sus corazones, Señor. Yo los bendigo, Señor. Guárdalo, Señor, a cada persona en este lugar. En el nombre de Jesús, amén y amén.